Bienvenido a nuestro extenso documental sobre la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más grande y mortífero de la historia de la humanidad. Durante las próximas horas, nos sumergiremos en este evento monumental que involucró a más de 30 países, y costó la vida a aproximadamente 7.085 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, o Segunda Guerra Mundial, ocurrió entre 1939 y 1945 y fue un conflicto global. Participaron casi todos los países del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Muchos invirtieron todas las capacidades económicas, industriales y científicas disponibles en toda su capacidad. Los principales combatientes de esta formidable batalla fueron las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados compuestos por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Las potencias del Eje, impulsadas por ideologías militaristas y totalitarias, se enfrentaron a los aliados, que estaban decididos a defender los valores democráticos. A medida que profundizamos en este periodo, descubrimos que la Segunda Guerra Mundial se libró por tierra, mar y aire en casi todas partes del mundo. La destrucción y la devastación no tuvieron paralelo, convirtiendo los pacíficos paisajes de antes de la guerra en zonas de guerra desoladas. Los países no solo perdieron a sus hombres si ganaban soldados, sino que también soportaron crisis económicas y sufrimiento generalizado a manos de la guerra. La guerra fue provocada por la invasión nazi de Polonia en 1939. Casi de la noche a la mañana, los pacíficos paisajes polacos se convirtieron en sangrientos campos de batalla. Incapaz de resistir el implacable ataque nazi, Polonia capituló, marcando el sombrío comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La brutal y rápida subyugación de Polonia reveló el alcance total de la agresión nazi, clara para todos como el comienzo de un conflicto europeo más amplio. La desesperación de las naciones era palpable. Esos días sin aliento que condujeron al estallido de la guerra estuvieron plagados de tensión y aprensión mientras el mundo observaba. El lunes 28 de agosto de 1939 se firmó un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Este impactante acontecimiento mostró una profunda desconfianza en la política global, y condujo a la invasión conjunta definitiva de Polonia por ambas naciones el viernes 1 de septiembre. Apenas una semana después de la invasión de Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La infame Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue desatada por las fuerzas alemanas, una estrategia que se basaba en ataques rápidos y abrumadores para romper las líneas enemigas, dejando a las fuerzas aliadas desprevenidas e indefensas. Este punto de inflexión de la guerra dejó una huella imborrable en la historia de la estrategia militar. No olvidemos el teatro del Pacífico, donde los japoneses pretendían expandir su imperio mediante la conquista. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 catapultó a Estados Unidos a la guerra. Los bombardeos e invasiones que siguieron en el sudeste asiático, la región del Pacífico y el Océano Índico constituyeron operaciones importantes en el conflicto globalmente interconectado. Adolf Hitler, el despiadado dictador de la Alemania nazi, había orquestado una secuencia de acontecimientos que habían sumido al mundo en el caos y la desesperación. Su visión de un mundo dominado por la raza aria fue el catalizador de la génesis de la guerra. La sed de poder de Hitler, combinada con su inquebrantable ideología fanática, trajo una miseria incalculable al mundo. Las rápidas conquistas de Alemania en Europa fueron permitidas en gran medida por el liderazgo militar de Hitler. Desafió el Tratado de Versalles, que se aplicó después de la Primera Guerra Mundial, y había impuesto ciertas restricciones a la fuerza militar de Alemania. Trabajando sobre la máxima de que nunca se le preguntará al vencedor si dijo la verdad, Hitler adoptó una estrategia de engaño e inició una concentración militar que fue camuflada por sus adversarios. Mientras tanto, Japón había lanzado una búsqueda de expansión y dominio en el este de Asia. Su visión de una esfera de coprosperidad del Gran Asia Oriental era una estratagema para establecer hegemonía y obtener acceso a los recursos del sudeste asiático. La famosa violación de Nankín en 1937 empujó a Japón hacia su objetivo, lo que llevó a conquistas territoriales masivas, incluidas las Ney, Indias Orientales holandesas, y los territorios británicos, franceses y estadounidenses en el Pacífico. Al regresar a Europa, la Unión Soviética parecía ser un espectador silencioso al comienzo de la guerra. Sin embargo, la firma del Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop fue una tapadera para sus preparativos defensivos contra una posible amenaza alemana. En consecuencia, la Unión Soviética fue clave para la victoria final de Rusia por parte de los aliados. La batalla de Stalingrado, una de las batallas más sangrientas de la historia, fue un importante punto de inflexión en la guerra, marcando la pérdida de impulso en la invasión alemana de la Unión Soviética y conduciendo a su eventual retirada. Después de Stalingrado, la gran estrategia de los aliados, ataques periféricos y la inmersión en Alemania desde varias direcciones, demostró ser efectiva. Cuando el rumbo de la guerra comenzó a cambiar, el desembarco en Normandía, a menudo denominado Día D, el 6 de junio de 1944 recibió el nombre en código Operación Overlord, marcó el comienzo de la campaña para liberar a Europa Occidental del control nazi. La magnitud del día D fue impresionante. Se realizaron desembarcos en 5 playas de Normandía, con la participación de más de 156.000 soldados de 12 países.
De hecho, fue un punto de inflexión en la guerra. La Segunda Guerra Mundial también vio innovación tecnológica a una escala sin precedentes. Desde el desarrollo de armas nucleares hasta el radar, desde los avances en medicina hasta las máquinas informáticas, los años de la guerra vieron el fomento de muchas tecnologías integrales para el mundo de la posguerra. Aunque la Segunda Guerra Mundial fue un desastre de magnitud incomparable, también catalizó el cambio social, particularmente para las mujeres y los afroamericanos. Las mujeres ingresaron a la fuerza laboral en gran número, apoyando el esfuerzo bélico y, al hacerlo, ampliando sus oportunidades. Para los afroamericanos, la guerra iba a adoptar una cualidad ambigua de la campaña La W, librando dos guerras simultáneamente, una en el extranjero y otra en casa por la libertad en el país y en el extranjero. El fin de la guerra también condujo a la formación de las Naciones Unidas y la era de la Guerra Fría. Si bien las Naciones Unidas se formaron para promover la cooperación internacional y prevenir otra guerra mundial, la carrera de superpotencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética condujo a un intrigante equilibrio de poder y prejuicios sobre diversas cuestiones globales. Tal como estamos hoy, frente a nuevos desafíos y crisis imprevistas, las reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial deberían recordarnos la importancia de la cooperación global, la paz internacional y el poder de la perseverancia. Después de todo, fue el esfuerzo colectivo de los aliados a través de la resiliencia, la estrategia y un espíritu ininterrumpido lo que finalmente puso fin a esta devastadora guerra. El mundo, tal como lo conocíamos, cambió para siempre. Los sacrificios, el sudor, el trabajo, todo culminó en decisiones que cambiaron el mundo, avances tecnológicos y progreso social. La Segunda Guerra Mundial fue el catalizador definitivo que obligó a un comportamiento responsable, una comprensión colectiva de que ninguna nación, ninguna raza está exenta de las fragilidades de la condición humana. Al reflexionar sobre el impacto monumental de la Segunda Guerra Mundial, recordemos y honremos también a los innumerables individuos que fueron el corazón de esta dificultad, los soldados, los civiles, los héroes anónimos, los que lucharon en el campo de batalla, y los que lucharon en el frente interno. Son sus historias, sus acciones, su tenacidad frente a la adversidad lo que definió la época e informó una nueva perspectiva mundial. La Segunda Guerra Mundial, aunque concluida, sigue ocupando un lugar preponderante en nuestra conciencia global, sirviendo como emblema del período más oscuro de la historia de la humanidad, al tiempo que encarna el espíritu indomable de esperanza, unidad y resiliencia que había surgido de ella. Nuestra exploración de la Segunda Guerra Mundial llega a su fin. A medida que avanzamos hacia el futuro, llevamos consigo la conmovedora lección de uno de los cataclismos más terribles de la historia, un recordatorio crítico de que el diálogo, la diplomacia y el entendimiento mutuo deben triunfar sobre la enemistad y el conflicto, empujándonos hacia un mundo de crecimiento compartido, paz y prosperidad. Cuando el polvo finalmente se calmó en 1945, el costo humano total de la Segunda Guerra Mundial era impensable. Fue una guerra de industria, ciencia y conocimiento, tanto como una guerra de armas, balas y pura valentía. Sin embargo, en medio doloroso de aquellos días oscuros, la humanidad también estaba unida por una causa común, una causa para acabar con todas las causas. Los testimonios, los artefactos y los monumentos conmemorativos transmiten un recordatorio solemne del impacto monumental que tuvo la Segunda Guerra Mundial en el mundo y, lo que es más importante, en la humanidad. Forjó nuestro presente y resuena con nosotros, como un eco inquebrantable de la historia, guiando nuestros caminos en el presente e influyendo en nuestras decisiones a medida que avanzamos hacia el futuro. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto global que cambió el curso de la historia, nos impresiona vívidamente la posible militarización de las ideologías, las peligrosas consecuencias de una agresión desenfrenada, y la urgente necesidad de diálogo diplomático y armonía global. Nunca debemos olvidar este colosal edificio de tragedia y sacrificio humanos, para que no nos encontremos al borde de otra catástrofe cataclísmica. Al volver a visitar este evento que definió una época, tenga en cuenta las palabras de Voegelin: el futuro no viene con un manual del usuario. No podemos deshacer el pasado, pero seguramente podemos aprender de él. No podemos predecir el futuro, pero con la sabiduría del pasado podemos darle forma, y atrevernos a soñar con un mundo libre de guerra y plagado de paz. Afirmemos nuestra determinación de caminar hacia un entorno global armonioso y pacífico. La historia no se trata de vivir en el pasado, se trata de aprender del pasado. La Segunda Guerra Mundial es el presagio de esta comprensión, el instructor más importante para todos nosotros. Y si realmente aprendemos nuestras lecciones de ello, tal vez el mundo esté mejor, y los sacrificios de esas innumerables almas que perecieron durante él no habrán sido en vano. El encanto del fascismo, la seducción de la gloria mediante la conquista militar, y el diseño de un dominio global culminaron quizás en la catástrofe provocada por el hombre más extraordinaria conocida por la humanidad. Millones murieron, los continentes se desmoronaron, las naciones cayeron. De todo esto, nosotros, como especie, tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestras generaciones futuras observen y veneren las lecciones que este capítulo de adversidad ha grabado en los anales de la historia. Saludamos a los soldados, los héroes anónimos cuya valiente lucha por la libertad dio forma a nuestro mundo. Recordamos a las víctimas inocentes, las innumerables vidas que tuvieron que soportar la peor parte de un conflicto que no buscaban.
Honramos su memoria y se nos confía la grave responsabilidad de garantizar que una catástrofe así nunca recupere el mundo. El espectro de la Segunda Guerra Mundial es de extrema devastación y perseverancia, pérdida y ganancia, desesperación y esperanza. Es en este periodo de profunda oscuridad y profunda luz donde uno puede comprender verdaderamente la capacidad de la humanidad, su capacidad de destruir y su capacidad de reconstruir. A medida que nos acercamos al final de esta convincente narrativa, les instamos a reflexionar sobre los ecos del pasado, ecos que resuenan con un recordatorio inquietante, un relato desgarrador de la falibilidad humana. Recordemos que la historia nos ha enseñado que no somos inmunes a la seducción de regímenes totalitarios, que no somos inmunes al atractivo del nacionalismo agresivo. Al embarcarnos en esta inmersión profunda en el abismo histórico que es la Segunda Guerra Mundial, abordamos ejemplos concretos de las virtudes de la resiliencia y la acción colectiva. Al mismo tiempo, el estudio de la Segunda Guerra Mundial hace visibles los peligros del fracaso humano. Después de todo, es iluminando nuestros errores más importantes que podemos acercarnos cada vez más a la esperanza de un mundo libre de catástrofes tan masivas. A medida que nos encontramos con el oleaje y las caídas de la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que sus huellas no están simplemente en libros de historia o paredes de museos. Existen dentro de nuestras estructuras sociales y filosofías políticas, guiando nuestras decisiones en pos de un futuro más pacífico y equitativo. Son estos ecos del pasado los que deben motivarnos, inspirarnos y, en última instancia, enseñarnos que el cambio real es posible aprendiendo de nuestra historia. De hecho, la crónica de la Segunda Guerra Mundial es trágica, dramática y fundamental. Quizás nunca aceptemos la enormidad del desastre que desató, ni tampoco la increíble resiliencia que la humanidad mostró después. No obstante, abordar este aspecto incontenible de nuestra narrativa histórica compartida es el quid de la comprensión de las realidades sociopolíticas de hoy. Invitamos a una reflexión empática sobre los traumas del pasado, y esperamos que los espectadores eliminen un renovado sentido de urgencia para construir un futuro que se base en la cooperación, el diálogo y un compromiso compartido con la paz. Abrigamos la esperanza de que esa introspección tenga como resultado la eliminación de las animosidades ideológicas habituales, y construya el andamio para naciones que coexisten armoniosamente, independientemente de sus tendencias políticas pasadas o presentes. Gracias por acompañarnos, no olvides dejarnos tu poderoso like, comentar y compartir, nos vemos en el siguiente video.